En este día, la palabra de Dios nos invita a volver la mirada a la comunidad, a esas relaciones que establecemos con nosotros. Todo el tiempo nos estamos relacionando. Allí en casa hay unas relaciones que tejes con los que están cerquita viviendo contigo, pero también estableces relaciones en la parroquia, en el lugar de trabajo, por donde vayas y encuentres personas. Hay relaciones que establecemos como seres humanos. Y el cristiano no está exento de eso. Por eso el Evangelio, la palabra entera, nos va a dar hoy 3 indicaciones para la vida comunitaria de todo cristiano. 3 indicaciones para la vida comunitaria del cristiano. Primera indicación para la vida comunitaria como cristianos. Aprende a conciliar con misericordia. Los conflictos son parte de la vida. No nos gusta tener conflictos, seguramente. No son muy agradables, que digamos. Si nos preguntaran qué es un conflicto, hablaríamos quizás de riñas, discusiones, desacuerdos, etc. Pero tenemos que acostumbrarnos a algo, y es a ver los conflictos como algo que forma parte de la vida. Donde estemos tú y yo, se presentarán conflictos, porque somos personas diferentes, porque pensamos distinto, porque no siempre nuestros intereses y necesidades son los mismos, porque nuestra manera de pensar es distinta. Entonces, inevitablemente, se van a presentar los conflictos como algo que es parte de la vida, algo inevitable, hace parte de ese compartir, de ese crecer juntos. No son buenos ni malos. Lo que es bueno o malo es la manera como los afrontamos. Pero ellos en sí simplemente son conflictos inevitables, parte de la vida misma, del encontrarnos con otros. Tan es así que Santiago hoy, en la segunda lectura que escuchamos, nos va a hablar un poquito de esos conflictos y de su manejo. Dice lo siguiente: queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencias y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes? Ambicionan y no tienen, asesinan y envidian y no pueden conseguir nada, luchan y se hacen la guerra y no obtienen porque no piden. Santiago va a insinuar en estas palabras 2 maneras de enfrentar el conflicto. La primera, con la sabiduría que viene de lo alto, que es capaz de ser apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y por ende de buenos frutos. Pero también hay una manera no adecuada, y es esa que nos lleva a los celos, a las envidias, a ponernos por encima de los demás, a juzgar, a buscar solo el propio interés, y que definitivamente va a causar mucho malestar, demasiado daño en medio de nuestras relaciones. ¿Cómo eres tú frente a los conflictos? Porque estoy seguro que los tienes. Por ejemplo, con un compañero de trabajo. Les ponen una tarea y tú lo buscas para que trabajen en lo que les encomendaron, pero nunca tiene tiempo, eso te molesta, pues entonces lo hago yo solo y luego viene el choque, etc. O en la casa, con tus hijos. Tú quieres que ellos hagan aseo, arreglen su cuarto, ellos quieren jugar Xbox. Conflicto de intereses. Ellos quieren hacer una cosa, tú quieres que hagan otra. Con la pareja ni se diga, por la crianza. Tú tienes una manera de educar, les exiges y de pronto él o ella es más permisivo, permisiva y es más laxo en algunas cosas y viene el choque, pero yo le digo y tú también le dices, pero es que si tú no me ayudas a corregir, si me contradices, me desautorizas, surgió un conflicto. Hasta el momento de comer. Yo quiero comer lentejas y el otro quiere comer una hamburguesa. Y es que a mí no me gusta eso, que a ti te gusta. Conflicto. No son buenos ni malos, recuerda. Son parte de la vida. Pero ¿cómo los enfrentas? ¿Con la sabiduría que viene de Dios?
Sabes ser misericordioso, tratas de comprender al otro, de ponerse un poquito en sus zapatos, de entender desde dónde está mirando, cuál es su óptica, qué es lo que está pidiendo. Buscas que ganen ambos. Yo cedo un poquito para que tú también ganes. Hacemos algo que nos beneficie a los dos. O buscas siempre tener la razón. Pues yo lo digo, si no es así no me gusta. Si no me hacen caso empiezo a hacer mala cara. Entonces yo por allá no voy. ¿Cómo solucionas los conflictos? Hay que aprender a conciliar. Porque si no manejamos bien el conflicto o lo evitamos, lo que va a hacer el conflicto es dividirnos. Tenemos que conciliar para no perder esa unidad. Conciliar implica aprender a negociar también un poco, a ceder. En ocasiones puedo no siempre buscar ganar. No es que yo tenga la razón o tenga que hacerse como yo digo. Tenemos que aprender a escuchar al otro. También aprender a ceder. Tal vez no sea el lunes como yo quería, pero quizás puede ser el martes y no hay problema. Lo importante es que se realice. Tal vez otro día, en eso puedo ser flexible. Eres conciliador, conciliadora, o tal vez eres un poco más impositivo y si no se hace así genera un mal ambiente, etcétera. Miras con misericordia al otro, o si presenta alguna oposición ya lo vas mirando feo, le hablas golpeado, es que usted no sabe cómo se hace, quítese de ahí, mejor yo lo hago. O eres capaz de mirarle con misericordia, escucharle, plantearle, explicarle tu punto de vista. El que concilia, el que mira con misericordia, ese sí que está viviendo conforme a lo que la palabra pide. Ese construye reino, ese está dando buenos frutos. Pero quien no concilia, quien se queda en la terquedad, en lo impositivo, el que mira y juzga al otro, pero no se detiene a escuchar y a comprender, ese no ha entendido el Evangelio. ¿De cuáles somos? ¿De los que concilian y miran con misericordia? ¿O de los que se imponen, se enojan, les cuesta escuchar, somos un poquito terquitos? ¿De cuáles somos? Échale cabeza a eso. Primera indicación para la vida comunitaria como cristianos, aprender a conciliar con misericordia. Nos vamos ahora para el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, que es el texto que nos acompaña hoy. Allí se nos va a hablar de una situación que viven los discípulos mientras van de camino con Jesús. El texto dice lo siguiente. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. De la mano de esta situación de los discípulos y esta enseñanza de Jesús, viene nuestra segunda indicación para la vida comunitaria como cristianos. Tomar el último lugar, el del servidor de todos. Él está planteando una lógica distinta a los suyos. Vienen discutiendo sobre quién es el más importante. Todavía hoy en día tenemos un poco esa lógica. El más importante no hace ciertas cosas. Eso lo hace gente de menor importancia. Soy más importante si mando. Y como yo mando hacer eso, no, a mí no me toca. Que lo haga otro. Porque a mí no me pagan por eso. Pareciese que todavía hoy en día hay cosas que no asumimos cuando nos sentimos muy importantes. Cosas que definitivamente dejamos para otros que deben servirnos en lugar de nosotros servir. Todavía hoy nos puede pasar muchísimo. Jesús, al igual que a sus discípulos, nos va a invitar a una lógica diferente. Aquí el primero no es el más importante, el que más se las dé, el que más estudió, el que tiene el cargo más alto. En realidad, el más importante en el reino de Dios es aquel que toma el lugar del servidor, el que se hace el más pequeñito de todos. Usualmente el servicio está destinado para el criado, para el más humilde. Si yo estudié, no tengo por qué hacer esas tareas.
Y Jesús nos dice, no es así entre nosotros. Entre los cristianos, el que quiere ser el primero tiene que hacerse el último y el servidor de todos los demás. ¿Cómo vas con el servicio? ¿Sueles tomar el último lugar? Piensa en tu casa. ¿Tú eres el que más sirve de todos? ¿Estás en función de los demás? ¿En el trabajo tú eres el más servidor? Si es así, definitivamente tú la tienes clara y la entendiste. Tú eres el del último lugar, el servidor de todos, la estás aplicando muy bien. Pero déjate cuestionar un poco las veces en las que hemos estado de primeros. No hemos hecho lo suficiente para ayudar al otro, hemos sido un poco indiferentes a la necesidad de los demás, no hemos hecho nuestra parte y hemos sido carga, o simplemente damos por hecho que esas tareas le tocan a otra persona, en el trabajo o en la casa, y nos recostamos un poquito. Si a la pregunta ¿por quién es el que más sirve en el lugar donde estás? No puedes decir que eres tú, es momento de examinarte. ¿Qué tengo que hacer para ocupar el último lugar? El del servidor de todos. En mi relación de pareja, ¿soy yo quien más sirve? ¿O yo mandando y haciendo que la otra persona se acomode a lo que yo digo porque yo estoy por encima, yo soy la más importante? ¿O sirves? ¿Te preocupas por el otro? ¿Estás continuamente en función de lo que necesita, ayudando, cooperando? En la casa en general, tú eres quien más sirve a través de las pequeñas tareas diarias, los oficios cotidianos, lo que se necesita y te entregas aún en medio del cansancio del trabajo, de las demás responsabilidades que tienes, ¿sirves con alegría? En la parroquia, donde estás vinculada quizás en la congregación, allí donde estás, ¿tú eres quien más sirve o eres de los que pone peros? Eso a mí no me toca y por qué todas las veces, pero si le tocó a fulanito, pero por qué a mí otra vez. ¿O haces las cosas con amor y con tal entrega que estás tomando el lugar del servidor, el último? Segunda indicación para la vida comunitaria. Toma el último lugar. No el del que es servido, sino el del que le sirve a todos. Tomar el último lugar. Tercera indicación. Acoge a Dios en todo momento. La acogida es algo muy hermoso que debe existir entre nosotros los cristianos. Es esa capacidad de recibir al otro con alegría. Ustedes y yo seguramente hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido inmensamente acogidos. ¿Cómo disfrutamos eso? Llegar a un lugar donde nos reciben con una sonrisa, donde se nota que les da gusto que tú llegues, eso es muy gratificante. Qué incómodo es cuando llegamos a un lugar y nos miran mal, o como que dicen, ay Dios, llegó aquí, yo no lo esperaba, como que sentimos que causamos incomodidad. Es algo que hiere y que duele. Esa acogida debe estar entre nosotros. No sea que entre nosotros esté llegando Jesús y al no acoger al otro podamos rechazarlo. Es lo que nos muestra un poco el Evangelio de hoy, cuando dice lo siguiente. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Es interesante que Jesús utilice la imagen del niño para hablar de que quien acoge a un niño, lo acoge a él, y quien lo acoge a él, acoge al Padre que lo ha enviado. ¿Quién es el niño en nuestra sociedad? Según la ley, él es sujeto de derechos, de cuidado. Él debe ser prioridad para toda la sociedad. Nosotros, cuando somos niños, aún no somos lo suficientemente autónomos para valernos por nosotros mismos. Ese crecimiento, ese desarrollo se da de mejor manera cuando nuestro entorno nos cuida, nos atiende, nos acompaña. El niño es la figura de aquel que necesita de otro. Por lo tanto, cuando cualquiera de nosotros acoge al hermano que necesita de mí, de cada uno, entonces está recibiendo al mismo Jesús. No es tu marido, no,
En Él está Jesús. La manera como lo acoges, como lo recibes, lo estás haciendo con el mismo Jesús. Aunque ese marido sea mal geniado, desagradecido, ahí está Jesús, recibiendo lo que tú le das, el amor, la atención, el servicio. No es a esa esposa, aunque a veces sea un poquito cantaletuda, aunque ni las gracias dé por lo que tú haces. Es a Jesús que está en ella. Cuando la acoges, la saludas, la tratas con paciencia, haces lo que sea por ella, por acompañarle, por cuidarle, lo estás haciendo por Jesús. No es a ese compañero de trabajo, es a Jesús que está en él. Es hermoso este misterio, pero también de bastante cuidado. El misterio de que cuanto hago por el otro, lo hago por Jesús. Cuando recibo al otro, aunque no se lo merezca, aunque sea desagradecido, aunque definitivamente me haya hecho quién sabe qué cosa, pero yo lo sigo acogiendo, lo sigo tratando con ternura, sigo estando para él, sigo cuidándole, ayudándole en lo que pueda. En realidad, tengo que tener una certeza, y es que lo estoy haciendo con Jesús. Porque quien acoge a ese hermano que necesita, sin pensar en quién, cómo, cuándo es, está acogiendo al mismo Dios que está presente en el hermano. Muchas veces ustedes y yo pasamos frente a un templo y nos damos la señal de la cruz. Es una señal de reverencia, de respeto, de amor por quien está presente en ese lugar. Pero tenemos un riesgo, y es que se nos olvide que el otro es templo de Dios mismo. El Señor pasa en tu familia, en tus compañeros de trabajo, en la persona que te cruzas por la calle. Él está pasando. ¿Lo estás acogiendo? ¿O te estás dejando llevar por las apariencias y como no lo ves ahí en primer plano, le rechazas, eres indiferente, le excluyes, no te juntas, no te interesas por el otro? Cuidado, no sea que al hacer esto estés rechazando al mismo Jesús, al mismo Dios. Por eso esfuérzate en acoger a todos, porque en el otro viene Jesús. Yo quiero acoger a mi Dios, recibirlo, pues empieza por recibir a los demás, porque si no recibes al otro, tampoco recibes a Jesús. Tercera indicación para nuestra vida comunitaria como cristianos: acoge a Dios en todo momento. Recuerda, Él viene en cada persona que se cruza contigo. Por eso, acógelo en todo momento. Hoy la palabra de Dios nos da 3 indicaciones para la vida comunitaria que hemos de llevar como buenos cristianos. Primera, aprende a conciliar con misericordia. Ojo al manejar los conflictos. Concilia con misericordia. Segunda, toma el último lugar, el del servidor de todos. Esfuérzate en eso, que tú seas el que más sirve. Tercera, acoge a Dios en todo momento. Recuerda que en el otro, en el que se cruza contigo, viene Jesús a ti. Está Dios presente. Ojalá podamos vivir estas 3 indicaciones que nos da hoy la palabra de Dios, para que podamos construir comunidad, para que siendo uno les mostremos a todos que Dios está vivo. Espero que tengas una bonita semana. Dios te bendiga.